Bien, pues vamos a la Biblia, hermanos, entonces, por favor. Quiero recordar junto con ustedes un pasaje, no vamos a leerlo, de hecho, al menos no todo, y la predicación de hoy no está basada en ese pasaje, pero es un pasaje que ya conocemos todos, porque los últimos meses hemos estado basando las predicaciones en ese pasaje, y el pasaje es Hechos capítulo 2, cuando en aquel día de Pentecostés, aquellos casi alrededor de 3,000 personas, después de escuchar la predicación del Evangelio por medio del apóstol Pedro, fueron traspasados en su corazón, se arrepintieron, reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, y se identificaron con Cristo al bautizarse. Cuando le preguntaron a los apóstoles qué haremos, bueno, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno. Así lo hicieron. Esos 3,000 creyentes se añadieron, dice el pasaje de Hechos 2:41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es que nació allí una comunidad de creyentes, la primera iglesia cristiana, allá en Jerusalén. Esos creyentes, entonces, a partir de ese día formaron una comunidad cristiana, comunidad de creyentes. Y dice que todos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Dice más, dice que todos se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Adoraban a Dios todos juntos. Hay una palabra allí que no aparece textualmente, pero el concepto allí está. Por implicación podemos deducirlo, y es fácil deducirlo. Y esa palabra a la que me estoy refiriendo, a lo mejor ustedes también lo han visto, ¿no? Lo han notado. La palabra es unidad. Estaban todos juntos haciendo las cosas que dice el pasaje que hacían. Y para que quede bien claro, mira, en Hechos 4, al final del capítulo 4 casi, Lucas continúa hablando de estos mismos creyentes, aquellos 3,000, esa comunidad de creyentes. En el capítulo 4, versículo 32, aquí sí lo dice textualmente, claramente, 4:32 dice que todos los creyentes estaban unidos, pero fíjate cómo dice, unidos, ¿de qué manera? De corazón y en espíritu. Unidad de corazón y en espíritu. Una comunidad de cristianos que tenía verdadera unidad de corazón y unidad en espíritu. Y ese es el tema. Bueno, de ahí vamos a tomar el tema de la predicación de hoy. La unidad. Unidad que por la gracia de Dios hay entre nosotros, y unidad que tú y yo estamos llamados a guardar, a cuidar dentro de la iglesia. Dios nos une, y eso lo hace de manera soberana y poderosa, pero nosotros estamos llamados a cuidar, a guardar, a proteger dicha unidad. Y entonces, vamos a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. La carta de Pablo a los Efesios. Te recomiendo que leas la carta a los Efesios completa. Te recomiendo que lo hagas de corrido. Son solo 6 capítulos, lo puedes leer fácilmente. Bueno, a algunos a lo mejor les toma más tiempo que otros. Pero esto para que te des cuenta de algo que es bien claro. Cuando leemos esta carta, igual que otras o otros libros de la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en Efesios, en la carta a los Efesios, es fácil darse cuenta que la carta está dividida en dos partes, dos grandes secciones. Los primeros 3 capítulos y luego los segundos 3 capítulos, es decir, la primera parte del 1 al 3 y la segunda parte del capítulo 4 al versículo 6. En la primera parte, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se enfoca en hablar asuntos o temas meramente doctrinales, teológicos. Y él habla lo que Dios por gracia ha hecho y hace de manera soberana, porque Él es Dios.
Y tenemos, bueno, aquí vale la pena recordar que por la gracia de Dios, muchos de los que estamos aquí formamos parte y recibimos las bendiciones de las que habla el apóstol Pablo en la primera parte de esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo comienza: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Quiero que te vayas dando cuenta de las bendiciones que Dios, por pura gracia, ha derramado y derrama sobre nosotros por el hecho de que estamos en Cristo. En estos versículos que vamos a leer, bueno, en estos 3 capítulos, estamos incluidos nosotros. Y no solo en esto, sino en toda la carta. Y bueno, vamos a verlo. Versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Te fijas? Por pura gracia y misericordia, a ti que ahora estás en Cristo, hubo un tiempo en que Dios te acercó a ti, a sí mismo, y Dios te reconcilió a ti con Él mismo por medio de Cristo. Tenía que ser así, porque de haber sido por nosotros nunca hubiéramos querido. Pero Dios por gracia nos llamó, nos tomó, nos acercó a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, vete dando cuenta de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En el capítulo 2, un pasaje bien conocido por todos nosotros, mira lo que dice, versículo 1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, y sus muchos pecados. Tremendo, ¿eh? Cuando nosotros estábamos en esa condición espiritual, muertos a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados, Dios hizo lo que ya leímos. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó y nos acercó a sí mismo por medio de Cristo. Versículo 2: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Te fijas? Vivíamos en desobediencia y eso implica que estábamos viviendo, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Esa era tu condición. Y si tú dices: no, pastor, ¿cómo cree yo? Yo sí, podría haber sido muy rebelde y desobediente a Dios, pero servir al diablo, no, ¿cómo cree? Bueno, si no lo entiendes, si no lo reconoces, la pregunta es: bueno, ¿y entonces de qué te arrepentiste? Entonces, ¿de qué te salvó Dios? Esa era tu condición. Y esa es la condición de todos aquellos que están sin Dios, están sin Cristo y sin esperanza en el mundo. 3, y para que quede claro, mira, dice el apóstol Pablo: todos, y esa palabra todos significa todos. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, aquí viene lo hermoso, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahí está. A pesar de nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, por pura gracia, Dios nos llamó, nos acercó a sí mismo y nos salvó y nos perdonó por medio de Cristo Jesús. Por pura gracia, por pura gracia. Esto no tiene que ver con nosotros, esto es obra de Dios. Y por si eso fuera poco, mira, regresa al capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, en la segunda parte del versículo 13. Además, es decir, además de lo que ya leímos y comenté, cuando creyeron en Cristo, Dios, los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Por si fuera poco, el cual había prometido tiempo atrás. Ahora mira el 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios
de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Dios. O sea que, por si fuera poco lo que Dios hizo, de que se fijó en nosotros a pesar de nosotros, tuvo misericordia y compasión de nosotros, nos llamó, nos adoptó para que fuéramos parte de su familia, nos acercó a sí mismo por medio de Cristo, nos perdonó y nos salvó por pura gracia. Por si eso fuera poco, ha derramado, ha puesto sobre nosotros su Santo Espíritu. Y el versículo 14 es una realidad, ¿eh? Dice que el Espíritu, mira, me encanta esta frase, el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios. O sea que Dios todavía, por si fuera poco, nos garantiza nuestra salvación. Un día tú y yo vamos a estar en su presencia. Cuando dejemos este cuerpo, cuando este cuerpo deje de funcionar, tenemos la garantía de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Y no solo eso, dice que también es la garantía de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Simple y sencillamente maravilloso. Había una canción hace ya muchos años que cantábamos. Parte de la canción la recuerdo y parte de la canción decía: tan grande amor es el del Señor que no puedo comprender que me amara a mí siendo lo que soy. Y sí, si te pones a pensarlo, en realidad ni tú ni yo lo podemos comprender. ¿Cómo es que siendo como soy, el Señor me amó a mí? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y ahora entonces nuestra condición es lo que dice el capítulo 2. Vayan ahora nuevamente al capítulo 2, versículo 19. 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Oigan, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y miren, son miembros de la familia de Dios. Esa es tu condición. Si tú estás en Cristo, si Dios ha tenido misericordia y compasión de ti, si tú has sido transformado por la obra del Espíritu Santo en ti, si has sido perdonado y salvado por gracia, esa es tu condición. Eres ciudadano junto con todo el pueblo santo de Dios y ahora eres miembro de la familia de Dios. 20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Por cierto, ¿te diste cuenta de las referencias, o más bien las comparaciones que el apóstol Pablo hace de la iglesia? Cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara a la iglesia con, o se refiere a ella como el pueblo santo de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, un templo santo para el Señor, una morada donde Dios vive por medio de su Santo Espíritu. Todas estas cosas se mencionan en los versículos que acabamos de leer, 2:19 al 22. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué lo hizo? Bueno, en primer lugar, porque Dios es soberano. Y ya sabemos, ¿no? Dicho de manera simple, el hecho de que Dios sea soberano, eso implica que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Si Dios puso su mirada en ti, si Dios te escogió a ti y te llamó a ti, es porque Dios quiso hacerlo. Nada más. Porque Él quiso hacerlo. Porque repito, si por ti fuera, tú todavía estarías lejos de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, en primer lugar, Dios lo hizo porque Él es soberano. En segundo, Dios tenía un propósito. Vamos a verlo, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Y dice, el propósito de Dios con todo esto, aquí está, mira, el propósito de Dios con todo esto fue, oigan,
utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. 11. Ese era su plan eterno. ¿Te fijas? Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él es soberano, porque este era su plan eterno y porque dentro de sus planes estaba el utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su soberanía, de su sabiduría, a todos los gobernantes, y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esa es la iglesia donde se muestra y donde se ve y donde se experimenta y se vive la gracia, la misericordia, el perdón, la bondad de Dios. Esa es la iglesia. Y el Señor ha querido que la iglesia sea eso, un ejemplo para otras personas y también para los seres angelicales, dice. Por un lado, Dios hizo eso por esto. Y mira, aquí mismo en el capítulo 3 y versículo 12, dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Te fijas? Por eso es que el apóstol Pablo comienza su carta en el capítulo 1, versículo 3, diciendo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Decimos, ¿qué más? Con todas estas bendiciones que Dios ha derramado y sigue derramando sobre nosotros, la actitud nuestra debería ser la misma del apóstol Pablo. Cada uno de nosotros deberíamos vivir con esa misma actitud, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y junto con eso deberíamos tener una disposición de servirle y de obedecerle a Él, porque mira lo que dice el capítulo 2, regresa tantito al capítulo 2, versículo 10. Después de que Pablo dice ahí en ese pasaje que somos salvos por gracia y que la salvación es un regalo de Dios para nosotros, que no es un pago por las cosas buenas que hemos hecho, en el versículo 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Oigan, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, ¿a fin de qué? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahí está. Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado, Dios te ha perdonado, Dios te ha hecho una nueva creación por medio de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Pero no lo hizo para que andes nada más como tú quieras. Él lo hizo con el fin de que tú y yo hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Tu salvación tiene un propósito, tu salvación tiene un fin. No se trata de que digas: ya soy salvo y amén, gloria a Dios, ya voy al cielo y lo demás no me importa. No es así. Y entonces llegamos al capítulo 4. Y apenas vamos a comenzar, entonces, se me hace que sí va a ser cierto eso de las 2 horas. No es cierto. Capítulo 4. Antes del capítulo 4, miren, los últimos versículos del capítulo 3, es decir, capítulo 3, versículo 20. Dice Pablo: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en ¿quiénes? En nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Mira qué palabras, ¿eh? Gloria a Él. ¿A quién? A Dios y a Cristo Jesús. Por todas las generaciones, dice, desde hoy y para siempre. Amén. Y entonces ahora sí llegamos al capítulo 4, versículo 1. Continúa hablando el apóstol Pablo y dice: por lo tanto, es decir, por todo lo que ya les dije
en los primeros 3 capítulos, hermanos, por lo que ya hemos visto en la introducción de este mensaje, oigan, por lo tanto, dice Pablo, yo, prisionero por servir al Señor, aquí viene, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Aquí tenemos el ruego, la súplica que el apóstol Pablo le hace a los creyentes de Éfeso. Y tenemos aquí también el ruego, la súplica que la palabra de Dios nos hace a ti y a mí que hemos sido llamados por Dios, a ti y a mí que hemos sido escogidos por Dios por pura gracia, a ti y a mí que Dios por pura gracia nos eligió para que seamos parte de su familia. Vemos aquí un ruego para ti y para mí que hemos sido perdonados y salvados por la pura gracia de Dios. Y el ruego, la súplica es esta: lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Lleva una vida digna de ese llamado. En otras palabras, vive de una manera que sea digna del llamado que Dios te ha hecho. Otra traducción, mira cómo lo dice en la Nueva Biblia Viva, lo dice de esta manera: les ruego con todo cariño, oigan, que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Compórtate como es digno de los que han sido llamados por Dios. Hermanos, nuestra manera de vivir, es decir, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar incluso, oigan, debe ser congruente con el llamado que Dios nos ha hecho. Nuestra manera de vivir debe ser congruente con lo que decimos ser. Si dices ser cristiano, si dices ser hijo de Dios, si dices que Dios te ha salvado por gracia, entonces tu manera de vivir debe ser congruente con eso. Tu comportamiento debe ser congruente con eso. Dios nos llamó, dice al final del versículo 1, porque en verdad han sido llamados. En verdad, es una realidad, es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿y a qué nos llamó Dios? Porque el pasaje dice que Dios nos ha llamado. En verdad nos ha llamado. Entonces la pregunta es, ¿a qué nos llamó Dios? Aquí mismo en este capítulo 4, en el versículo 4, hay algo que nos ayuda a responder esta pregunta. Capítulo 4, versículo 4, la segunda parte del versículo 4, donde dice, tal como ustedes, oigan, tal como ustedes fueron, ¿qué? Llamados, ¿a qué? A una misma esperanza gloriosa para el futuro. Así que en primer lugar, Dios nos ha llamado a todos a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Pero no solo eso, ya lo leímos en el capítulo 1, ya no lo busquen, nada más lo voy a recordar yo. Dios nos llamó, es decir, Dios nos escogió, nos eligió, nos llamó, vaya, ¿para qué? Dice 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos o llamarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y antes de ese versículo, es decir, el versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, oigan, ¿para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahí está. La respuesta a la pregunta de ¿a qué nos llamó el Señor? Ahí está. Nos llamó para que seamos miembros de su familia, nos llamó para que seamos parte de su pueblo, nos llamó, oigan, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y mira que dice a sus ojos, a los ojos de Dios, no a los ojos de los demás, porque somos mañosos, tenemos que reconocerlo, y a veces ponemos una buena cara, una buena actitud delante de los demás, pero no olvidemos que delante de Dios no podemos esconder. Dios mira nuestro corazón, así que Dios nos ha llamado a que seamos santos e intachables a sus ojos, a los ojos de Él. No lo olvides, tenlo presente. Y eso, óyelo bien, cuando tú tienes presente cada día que los ojos, la mirada de Dios está sobre ti en todo momento, en todo lugar, eso te va a ayudar a vivir, a conducirte
de una manera temerosa delante de Dios, a andar en temor delante de Dios y a vivir como es digno del llamado que Dios te ha hecho. Dios nos llamó a eso, a que seamos santos y intachables. Pero ya lo leímos también en el capítulo 2, versículo 10. También Dios nos llamó a que, lo voy a leer nuevamente, 2:10. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Ahí está, lo que incluye también el llamado de Dios. Dios nos llamó no solo para que seamos parte de su pueblo o para que seamos miembros de su familia. Dios nos llamó para que nosotros hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Así que, hermanos, aquellos que han sido llamados por Dios, oigan, deben vivir de una manera digna del llamado que han recibido de Dios. Eso es claro, y ya lo hemos leído claramente. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo es esa manera de vivir? Porque el mandamiento es ese, ¿no? El ruego de Pablo es: les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido de parte de Dios. ¿Y cómo es esa manera de vivir? Bueno, capítulo 4, versículo 2. 4:2. Aquí viene, miren, y hermanos, esto es bien claro, bien claro. Sean siempre humildes, ¿y qué más? Y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. 3 cosas que el apóstol Pablo menciona y que deben caracterizar la manera de vivir de todos aquellos que han sido llamados por Dios. Lo voy a decir de otra manera. Estas cosas que el apóstol Pablo menciona en el versículo 2 deben ser una característica en tu vida. Si tú has sido llamado por Dios, si tú has sido salvado por gracia, estas cosas deben ser una característica en tu vida. La humildad. Brevemente, vamos a mencionar tantito algo de cada una de estas cosas. La humildad. La humildad bíblicamente es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la humildad. Es considerar a los demás como superiores a mí. Ahora, ¿sabes lo que eso implica? Que si yo considero a los demás superiores a mí, eso implica que yo soy inferior a ellos. Y ahí es donde muchos tropiezan. No, ¿cómo yo voy a ser inferior a él o a ella? De ninguna manera. Pero eso implica la humildad. Es que lo veas como superior a ti, superiores a ti, pero eso implica entonces que tú eres inferior a ellos. Implica considerarte inferior a los demás. Mira, hermano, hermana, brevemente, ¿sabes por qué muchas veces hay personas, bueno, me voy a incluir yo también para que seamos parejos? ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta tanto trabajo perdonar las ofensas de los demás? ¿Sabes por qué? Una palabra: orgullo, nada más. No le busques, no le des vueltas. Es eso, es el orgullo. Es porque en vez de ver a la persona que te ofendió, en vez de que la veas superior a ti, tú la ves inferior a ti. Es porque tú no quieres verte inferior a ella. Y eso impide que tengas una actitud dispuesta a perdonar. ¿Sabes por qué nos molesta tanto cuando no nos toman en cuenta para alguna cosa? Lo mismo. Orgullo. Orgullo, porque nos creemos mejores que los demás y decimos en ocasiones: ay, sí, ¿y por qué él sí y yo no? Orgullo. No le busques. La humildad debe ser una característica de todos aquellos que han sido llamados por Dios. Y junto con la humildad, el apóstol Pablo menciona algo más: la amabilidad o la mansedumbre. También se puede traducir de esa manera: mansedumbre. La mansedumbre, repito, va de la mano con la humildad, van juntas. Una persona humilde, por definición, es una persona mansa. No se puede ser humilde si no se es manso.
La mansedumbre es la contraparte del orgullo. La mansedumbre es, dicho de otra manera, mira, la mansedumbre nos ayuda a tener un concepto adecuado de nosotros mismos. El orgullo nos infla. El orgullo nos hace creer que somos superiores a los demás y que somos mejores que los demás. Pero la mansedumbre nos desinfla y nos hace ver y tener un concepto adecuado de nosotros mismos. El problema es que si yo me creo más importante que los demás, no puedo ser ni paciente ni amable con los demás, y mucho menos voy a tolerar las faltas de los demás. ¿Me explico? Es eso. Tenemos que ser mansos también. Y la mansedumbre nos va a ayudar a mantenernos en el lugar en el que estamos y a tener un concepto adecuado de nosotros mismos. El apóstol Pablo también menciona paciencia. Paciencia para soportar las faltas de los demás. La paciencia, hermanos, creo que ustedes lo saben, lo voy a mencionar también. La paciencia de la que habla aquí la palabra de Dios es la capacidad, oye bien, la capacidad de aguantar, la capacidad de resistir, la capacidad de soportar ante una circunstancia difícil o ante una persona difícil. Paciencia para soportar ante las personas difíciles. Y noten lo que dice, sean pacientes unos con otros. O sea que yo tengo que ser paciente contigo, pero tú tienes que ser paciente conmigo y tolerar mis faltas. Por amor, porque eso es lo que dice, por amor. Ahora, una nota de aclaración, yo creo que no está por demás aclararlo. Mira, soportar las faltas o los pecados de los demás, oye bien, no significa que pasemos por alto ese pecado. No es eso lo que dice el pasaje. No significa que lo pasemos por alto o que nos hagamos de la vista gorda. O que lo consintamos. Lo que significa es que nuestro amor por ellos va a permanecer firme a pesar de sus pecados, a pesar de sus faltas, a pesar de sus defectos. Miren, hermanos, la presencia o la ausencia de estas cosas en la vida de una persona nos ayudan a saber cómo es el carácter de esa persona y nos ayudan a saber cómo está el corazón de esa persona. Nos ayudan a ver, a darnos cuenta si esa persona tiene un carácter piadoso o no lo tiene. Porque es del corazón de donde salen las cosas que nos dañan a nosotros y dañan a los demás también. Cuando en tu vida, cuando en mi vida, cuando en nuestra vida sea evidente la humildad, cuando en nuestra vida sea evidente la mansedumbre, cuando sea evidente en nuestra vida la paciencia, entonces vamos a saber, y los demás también van a darse cuenta, que estamos llevando una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. ¿Cómo saber? A lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y cómo puedo saber yo si estoy viviendo como es digno del llamado que Dios me ha hecho? Bueno, pon atención a estas cosas. ¿Hay humildad en tu vida? ¿Eres humilde? ¿Eres manso? ¿Eres paciente? ¿Por amor a tus hermanos, a las personas que te rodean? ¿O no? ¿O eres lo contrario? ¿Eres altivo, arrogante, soberbio? ¿Eres impaciente? Y de ninguna manera toleras que alguien te haga la menor falta.
Estas cosas, la ausencia o la presencia de estas cosas demuestran y nos ayudan a ver si realmente estamos viviendo o no como es digno del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Pero cuando en nuestra vida hay estas cosas, entonces podemos hacer lo que dice el apóstol Pablo, bueno, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Estamos en el capítulo 4 de Efesios, versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Si en mi vida hay humildad, si en mi vida hay mansedumbre, si en mi vida hay paciencia para soportar con amor las faltas de los demás, entonces yo voy a poder hacer lo que dice el versículo 3. Si en mi vida no hay esas cosas, yo no puedo hacer lo que dice el versículo 3. De hecho, si en mi vida no hay la humildad y la mansedumbre y la paciencia, lejos de contribuir a la unidad entre nosotros, yo voy a contribuir a la división, al desorden. Así que dice también, y esto es parte también del llamado que Dios nos hace, de vivir como es digno del llamado que Él nos hace. Hagan todo lo posible, y esto es para ti, para mí, para todos, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y mira, mi hermano, cuando dice hagan todo lo posible, la idea es que lo hagamos de manera deliberada, de manera intencional. La idea no es nada más que hagamos un esfuerzo, no. La idea es que hagamos nuestro mayor esfuerzo para mantener la unidad dentro de la iglesia, la unidad y la paz dentro de la iglesia. Tú y yo somos llamados a eso, a hacer nuestro mayor esfuerzo en aras de la unidad y la paz entre nosotros. ¿Por qué? Por la realidad que hay entre nosotros. Versículo 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. La unidad allí está, somos uno, un mismo cuerpo. Nosotros somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo. Todos tenemos, todos los que somos salvos, por la gracia de Dios, tenemos un solo espíritu. El mismo espíritu que mora en Sergio es el mismo espíritu que mora en mí y que mora en Brenda y que mora en los demás. El mismo. Tenemos un solo Señor. El mismo Señor que es Señor de Paulino y Graciela es el mismo Señor que es Señor de Daniel o de Verónica. El mismo. La misma fe. Tenemos la misma fe. Un solo bautismo, como dice también. Un solo Dios y Padre. Somos uno y tenemos en común todas estas cosas. Pero mira cómo dice el versículo 6. Tenemos un solo Dios y Padre, ¿de quién es? De todos. ¿Quién está sobre todos? En todos. Y vive por medio de todos. Es que todos en conjunto formamos un solo cuerpo unido que tiene en común todas estas cosas. Todos. En conjunto formamos un solo cuerpo. La iglesia, todos en conjunto tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Todos en conjunto. Pero llegamos al versículo 7. Y de hecho, en la Reina Valera, el versículo 7 comienza con la palabra pero. Aquí la Nueva Traducción Viviente dice, no obstante, oigan,
Y quiero que noten la diferencia del apóstol Pablo. Cómo primero habla de todos en conjunto, pero a partir del versículo 7 habla de cada uno. Todos, y ahora habla de cada uno. 7. No obstante, Él nos ha dado a todos, no, a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, y aquí Pablo cita el Salmo 68, versículo 18, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Tremenda frase, ¿eh? A fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. No me pidas que explique eso porque simplemente no puedo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuáles dones menciona? Los apóstoles, los profetas. Por cierto, ¿te diste cuenta en uno de los versículos que leímos al principio del capítulo 2? Dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia está edificada, fundamentada sobre el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y profetas. Pero la principal piedra, la piedra del ángulo es Cristo Jesús. A eso se refiere este versículo cuando dice que Él dio dones, y esos dones incluyen apóstoles y profetas. Ya el fundamento, el cimiento de la iglesia ya ha sido echado. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles y los profetas, sobre la roca principal que es Cristo Jesús. Lo que quiero decir con esto es que a estas alturas, en este tiempo, ya no hay apóstoles y ya no hay profetas, porque ellos fueron el fundamento de la iglesia y el fundamento ya está. Ahora la iglesia está siendo edificada sobre ese fundamento. Por cierto, nosotros, hermanos, nuestra iglesia es una iglesia apostólica, porque está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. ¿Recuerdas otra vez el pasaje de Hechos 2? Que todos esos creyentes se dedicaban a las enseñanzas ¿de quiénes? De los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que aprendieron de Cristo. Nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Ok? Bueno. ¿En dónde estábamos? En el 11, ¿verdad? Dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Número 1, los apóstoles. Número 2, los profetas. 3, los evangelistas. Y 4, los pastores y maestros. Y ahí muchos teólogos entienden que no son, las últimas dos palabras no son dos diferentes, es un solo don. Pastor, maestro. Le podemos quitar la I y dice así, pastor, maestro. Porque se entiende que el pastor es un maestro. ¿Maestro de qué? De la palabra de Dios. Ahora, esos dones que se mencionan aquí son más que capacidades, son personas. Son personas a las cuales Dios capacita para beneficio de la iglesia. Estos dones que leemos aquí en el versículo 11 tienen algo en común. Eso sí, los 5, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros tienen algo en común. ¿Y sabes qué es eso en común? La enseñanza de la palabra de Dios. Todos tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esos dones también tienen una responsabilidad. Y lo vemos en el versículo 12. El 11 dice que Cristo dio estos dones a la iglesia. Y el 12 dice, ¿para qué? Dice, ellos tienen la responsabilidad ¿de qué? De preparar al pueblo de Dios. Pregunta, ¿y cómo preparan al pueblo de Dios? O dicho de otra manera, otra pregunta, ¿con qué preparan al pueblo de Dios? Con la palabra de Dios.
Ahora sí, ¿cómo lo preparan? Por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Y una pregunta más, ¿para qué lo preparan? Aquí viene lo interesante, ¿eh? Versículo 12, la segunda parte. Bueno, vamos a leerlo todo junto. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios de acuerdo a este versículo? ¿Los pastores? ¿Quién? El cuerpo, el pueblo de Dios. Los pastores tienen la responsabilidad, los pastores y maestros tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios mediante la enseñanza y la predicación fiel de la palabra de Dios, pero lo hacen para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios. La obra de Dios, oigan bien hermanos, es responsabilidad, no nada más de unos cuantos, es responsabilidad de todos. En esa responsabilidad estamos incluidos ustedes y yo. No solo es responsabilidad del pastor o los líderes de la iglesia. No es así. Mi responsabilidad como pastor es prepararlos a ustedes por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Y la responsabilidad de ustedes es llevar a cabo la obra de Dios. ¿No hemos leído que para eso nos llamó Dios? Para que hagamos las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Yo como pastor tengo la responsabilidad de prepararlos a ustedes, predicando y enseñando la palabra de Dios fielmente, pero ustedes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios. Y cuando uno hace su responsabilidad y los demás hacen su responsabilidad, ¿sabes qué pasa? La iglesia es edificada. ¿No es lo que dice al final del versículo 12? Y si quieren lo leemos completo nuevamente. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Te fijas? Es que todos somos responsables en la edificación de la iglesia. Sí, en última instancia es el Señor el que edifica la iglesia, pero todos somos responsables en esa edificación. Tú tienes responsabilidad aquí en la iglesia, así como yo la tengo. Ahora, hablando de edificación, hablando de una iglesia edificada, ¿qué significa que la iglesia sea edificada? Versículo 13 nos ayuda a entenderlo. Versículo 13. Oigan, ese proceso continuará hasta que, hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué? Que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahí está. ¿Qué significa que una iglesia sea edificada? Que sea madura. Una iglesia madura es una iglesia estable, una iglesia firme, una iglesia bien edificada. Muéstrame una iglesia madura y te mostraré una iglesia bien edificada. Y hablando de madurez, ¿qué caracteriza a una iglesia madura? ¿O qué caracteriza a una iglesia inmadura? Y recuerden, la iglesia somos todos. Así que vuelvo y pregunto, ¿qué caracteriza a una iglesia madura o inmadura? Vamos a verlo, versículo 14. Y vamos a ver primero algunas señales de inmadurez. 14. Entonces, ya no seremos, ¿qué cosa? Inmaduros como los niños. Allí está la primera señal de inmadurez. ¿Sabes cuál es una señal de inmadurez? Una señal clara, por cierto, de inmadurez. Una actitud o comportamiento infantil.
Hay personas de 40, 50 años que no son maduros y tienen un comportamiento infantil. Porque la madurez no llega con la edad, con los años. Así que ve tomando nota, ¿eh? Y yo te pido, por favor, que hagas un autoexamen ahorita que estamos viendo estas cosas. ¿Eres maduro o eres inmaduro? ¿Tienes una actitud infantil? Así como los niños, que son berrinchudos, que por cualquier cosa se enojan, patalean, hacen berrinche. O envidiosos como los niños, que si ven que el otro tiene algo, inmediatamente él va y se lo quiere quitar. O egoísta, como los niños que tienen algo y de ninguna manera lo quieren compartir con los demás. Eso es una actitud infantil y es una muestra clara de inmadurez. Otra señal de inmadurez. 14 nuevamente dice, ya no seremos inmaduros como niños. Enseguida dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Allí está, otra señal de inmadurez, de un creyente inmaduro y de una iglesia inmadura. El ir detrás de cualquier nueva enseñanza, esa es una señal clara de inmadurez. Es que en el internet ahora es tendencia el hermano fulanito que predica y me encanta cómo predica y quién sabe quién sea, pero predica bien bonito. Cuidado, hermano, cuidado. El ir detrás de nuevas enseñanzas es una señal clara de inmadurez y, por cierto, óyelo bien, si es una nueva enseñanza, óyelo bien, no es bíblica. El que te diga que trae algo nuevo, tú puedes tener la seguridad de que no lo está tomando de la palabra de Dios. Una tercera señal de inmadurez, 14 todavía, al final, dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. La falta de sabiduría para distinguir el engaño de la mentira, la verdad del error, es una señal de inmadurez también. Pero vamos a ver también las señales de madurez. Versículo 15. En cambio, oigan, y aquí vienen las señales de madurez en un creyente o en una iglesia. En cambio, número 1, hablaremos la verdad con amor. Un creyente maduro, una iglesia madura, es alguien que tiene como fundamento la verdad y el amor. Una iglesia madura es una iglesia que está fundamentada en la verdad y el amor. Y lo mismo un creyente, alguien que está fundamentado bien firme en la verdad y el amor. Y como está bien firme en la verdad, no lo mueven fácilmente de allí. Es alguien que habla con verdad, pero habla la verdad con amor. Y habla la verdad porque permanece en la verdad, porque cree la verdad, porque enseña la verdad, porque vive la verdad. ¿Te fijas? Porque está bien firme en la verdad. Y cuando hace eso, cuando habla la verdad y lo hace con amor, entonces su vida es bendecida y también la vida de los que lo rodean es bendecida. Miren cómo dice, nuevamente 15. En cambio hablaremos la verdad con amor, oigan, y así creceremos en todo sentido. Una persona madura es alguien que crece, que no se estanca, que crece, y crece en todo sentido o en todos los aspectos. Crece
en conocimiento de Dios, en conocimiento de la palabra de Dios, crece en actitudes como las que vimos hace un momento, crece en humildad, crece en mansedumbre, crece en paciencia, crece en amor, crece en perdón. Es una persona que constantemente está creciendo y crece en todas las áreas de su vida, en su vida individual, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida laboral, en la iglesia, crece. Esa es una señal de madurez. Y crece hasta que, dice el versículo 15, creceremos en todo sentido hasta parecernos, oigan, más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. He allí una persona madura. Muéstrame una persona madura y te mostraré una persona que se parece a Cristo Jesús. Hermanos, aquí está, óyelo bien, aquí está el verdadero crecimiento de una iglesia. Aquí está el verdadero crecimiento que debe interesarnos a ustedes y a mí. Es en este crecimiento en el que debemos enfocarnos. No en que si llenamos este lugar y luego tenemos que irnos a un lugar más grande y llenarlo hasta que ya no quepamos. No, y aclaro, no es que eso esté mal, no está mal. Pero lo primero en que debemos enfocarnos es en este crecimiento del que estamos leyendo y hablando. Y eso nos incluye a todos y a cada uno. Todos y cada uno. Por cierto, ese es el título del sermón, ¿saben? Todos y cada uno. Es el crecimiento que tú y yo debemos buscar. Es el crecimiento que tú y yo debemos hacer todo lo posible para que se dé. Debemos ser intencionales en eso. Debemos buscarlo y debemos procurarlo. Y ya lo vimos. Cuando se hace evidente ese crecimiento en una iglesia, cuando en esa iglesia sus miembros se parecen más y más a Cristo. Es allí cuando se hace evidente el verdadero crecimiento de una iglesia. No es las muchas actividades que tenga. No es los muchos miles de miembros que tenga. Eso no es señal de crecimiento y verdadera madurez. No. La verdadera señal de crecimiento y de madurez, de verdadero crecimiento y madurez en una iglesia es cuando sus miembros crecen y cada vez se parecen más y más a Cristo Jesús. Hermano, hermana, mira, por la gracia de Dios estamos cumpliendo como iglesia 28 años. Pero recuerda, la madurez no llega con la edad, no siempre llega con los años. Algunos han estado aquí en la iglesia a lo largo de todos esos 20 años o 28. Algunos han estado 20 años o 15 o 10 o menos. Pregunta, hermano, para ti que llevas tanto tiempo en la iglesia, y te lo ruego, haz un examen de ti mismo. Pregunta, ¿has crecido? ¿Has crecido? En todos esos años que llevas en la iglesia, ¿has crecido? ¿Has madurado? En todo ese tiempo, puedes decir, y los demás que te conocen, pueden decir de ti que te pareces más a Cristo, ¿o no? ¿O no? Sé honesto, hermano, por favor. Esto nos incumbe a todos. Y eso no es todo, dice el versículo 16. Él, es decir, Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje, oye, perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, Él hace, dice el versículo, que todo el cuerpo, todos, encajemos perfectamente. Y gloria a Dios, porque eso es lo que hace Él. Pero no termina ahí, porque cada uno de nosotros, y es lo que dice enseguida, y cada parte, oye bien, cada parte, eso te involucra a ti. Cada parte, es decir, cada miembro de la iglesia,
al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás partes se desarrollen. Una iglesia madura, hermanos, oye bien, una iglesia madura es aquella también donde cada parte, cada miembro cumple con su función específica. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con tu función específica? ¿O no? ¿O ni siquiera sabes cuál es esa función específica que Dios te ha dado para que la lleves a cabo aquí en la iglesia? Tu deber como miembro de la iglesia es llevar a cabo esa función específica que Dios te ha dado aquí dentro de este cuerpo, que es esta iglesia local, llevar a cabo tu función. Y al hacerlo, entonces tú vas a ayudar a que los demás también se desarrollen y lleven a cabo también la función específica de cada uno. Y cuando lo hagamos, cuando tú lleves a cabo tu función específica, cuando yo lleve a cabo mi función específica y cada uno, cada parte, cada miembro lleve a cabo su función específica, entonces todo el cuerpo va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Dice al final del versículo 16, va a crecer porque está sano y lleno de amor. Porque está sano y lleno de amor. Hermano, hermana, mira, cuando los creyentes de una iglesia no entienden o no quieren entender que son parte de un cuerpo, que son parte de una iglesia, entonces en esa iglesia no puede haber madurez. Lo que hay es inmadurez. Lo que hay no es crecimiento, es infertilidad. Y en vez de que haya unidad, hay división en la iglesia. Porque uno, o varios, o todos, no entienden o no quieren entender que son parte de la iglesia. Hermano, hermana, mira, este texto de Efesios 4 es un llamado para todos nosotros, para ti y para mí. Un llamado para hacer todo lo posible en aras de la unidad, la paz y el crecimiento de la iglesia. El llamado es para ti y es para mí. Lo que da crecimiento y madurez a la iglesia, óyelo bien, no son los pastores ni los líderes de la iglesia. ¿Ah? Lo que ellos hacen es preparar, es capacitar a los miembros para que cada uno de ellos lleve a cabo su función específica y ayude a los demás a desarrollarse, y entonces la iglesia sea una iglesia sana, sea una iglesia madura, que se parezca cada vez más y más a Cristo, y entonces crezca. Y eso es lo que queremos para nuestra iglesia, hermano, hermana. Eso es lo que queremos para nuestra iglesia. Queremos que sea una iglesia madura. Una iglesia que crezca. Queremos que sea una iglesia cuyos miembros se parezcan cada vez más y más a Cristo. Eso es madurez. Hermano, hermana, mira, lo que determina la madurez no es cuánto sabes, ni cuánto haces, ni cuánto tiempo llevas en la iglesia. No, lo que determina la madurez es una actitud humilde, mansa, una actitud que sigue el ejemplo de Cristo. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo que determina la madurez es que cada uno de sus miembros, de manera intencional y deliberada, hagan todo lo posible por mantener la unidad y la paz entre nosotros. Lo que determina la madurez es soportar con paciencia las faltas de los demás. Es estar dispuestos a perdonar las faltas de los demás. Lo que determina la madurez es estar firmes en amor a pesar de las faltas de los demás. Es lo contrario a una actitud infantil. Lo que determina la madurez es estar firmes en la verdad.
sin dejarnos arrastrar de un lado a otro por nuevas enseñanzas. Lo que determina la madurez de cada miembro es que cada miembro cumpla con la función específica que Dios le ha llamado a hacer y de esa manera ayudar a otros y contribuir para el crecimiento de la iglesia. Lo que determina la madurez es funcionar como miembro de este cuerpo en el cual Dios te ha colocado. Y entender que para eso te salvó el Señor, para eso te salvó. No te salvó para que vivas aislado, solo, con una actitud egoísta que diga yo no necesito de nadie para vivir mi vida cristiana y estar bien con Dios. No, Dios no te salvó para eso. Dios te salvó y te puso en esta iglesia para que tú lleves a cabo aquí la función especial que Él te ha dado y lo hagas para edificación de la iglesia. No veas, hermano, mira, hermana, no veas la membresía de la iglesia como si fuera la membresía de un club deportivo o cualquier otro tipo de club. No veas la membresía de la iglesia como si fuera la membresía del Sam's Club o del Costco. No es así. No es así. Donde tú pagas y te haces socio, y entonces como ya eres socio, esperas recompensas, esperas beneficios, esperas ofertas de las cuales te benefician. No es así la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia no es para que tú recibas beneficios, es para que tú beneficies a los demás. Es eso. Había una iglesia y probablemente algunos de ustedes han escuchado de esta iglesia. Es una iglesia pequeña. Bueno, no tan más pequeña que la nuestra. Tenía únicamente 4 miembros. Nada más, 4 miembros en la iglesia. Y como eran 4, pues es fácil saber los nombres de esos miembros. Uno de esos miembros se llamaba Todos. El otro se llamaba Alguien. El otro se llamaba Cualquiera. Y el otro se llamaba Nadie. Por cierto, ese Nadie era el más fiel de la iglesia. En una ocasión había una necesidad en la iglesia. Y sabían que necesitarían la ayuda de todos. Pero Todos estaba seguro de que cualquiera podía ayudar. Y cualquiera estaba seguro de que alguien iba a ayudar. Al final, ¿saben quién hizo el trabajo que se requería? Nadie. De modo que cuando Todos vio que nadie ayudó, le echó la culpa a alguien porque no hizo lo que cualquiera podía hacer. Y así pasó el tiempo en la iglesia, años. Siempre que había algo para hacer, Todos sabía que cualquiera lo podía hacer. Y cualquiera esperaba que alguien lo hiciera. Y al final, ¿saben quién lo hacía? Nadie. Por eso decimos que él era el más fiel. ¿Ah? Cuando se necesitaba ayuda, ¿saben quién ayudaba? Nadie. Cuando se requería ofrendar, ¿saben quién ofrendaba? Nadie. Cuando se requería evangelizar, ¿saben quién evangelizaba? Nadie. Cuando se requería discipular, ¿saben quién discipulaba? Cuando se requería visitar a un hermano en alguna necesidad, ¿saben quién lo hacía? Nadie. Al final, alguien, cansado de la situación, alguien se fue de la iglesia, pero no se fue solo. Se llevó a cualquiera con él. Y cuando Todos vio que alguien y cualquiera se fueron, lo siguió.
Y al final, ¿sabe quién se quedó en la iglesia? Nadie. Yo no sé a quién se le ocurrió eso. Da risa. Pero nos muestra la situación de muchas iglesias. Hermanos, en la obra del Señor todos somos responsables. Sí, no se trata de que nadie haga el trabajo. Tampoco se trata de que lo hagan algunos. Y tampoco se trata de que lo haga cualquiera. Se trata de que lo hagan todos. Todos. Tú y yo estamos llamados a eso. Dios, por su gracia, nos llamó, nos adoptó como parte de su familia y nos ha colocado en esta iglesia, aquí en esta iglesia. Y por gracia, Dios a ti y a mí nos ha dado una función específica para que la llevemos a cabo dentro de la iglesia y seamos de bendición a la iglesia. Por cierto, eso es lo que significa un regalo, un don. La palabra don significa regalo. Velo de esa manera. Tú eres un regalo de Dios para esta iglesia. Nada más ten cuidado, no te vayas a inflar. Pero es así. Tú eres un regalo de Dios para esta iglesia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Tienes una función específica que Dios te ha dado y tu deber es descubrir cuál es esa función específica y llevarla a cabo. Pero al mismo tiempo de que lleves a cabo tu función específica dentro de la iglesia, al mismo tiempo debes vivir de una manera digna del llamado que Dios te hizo y debes hacer todo lo posible por mantener la unidad y la paz dentro de la iglesia. Debes llevar a cabo esa función específica, sí, pero debes hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Hermano, hermana, mira, si en tu corazón hay orgullo, si en tu corazón hay arrogancia, si en tu corazón hay impaciencia o falta de amor, en vez de contribuir a la unidad y el crecimiento de la iglesia, vas a contribuir a la división y a la destrucción de la iglesia. En vez de que seas un instrumento en las manos de Dios para unir la iglesia y para que la iglesia crezca, vas a ser un instrumento en las manos del diablo para destruir esta iglesia. Así que viene la pregunta de siempre. ¿Qué de ti? ¿Estás contribuyendo a la unidad y crecimiento de la iglesia? ¿O no? ¿O estás contribuyendo a la división y a los problemas en la iglesia? ¿Estás creciendo, hermano, hermana? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando? ¿Hay evidencia en ti de crecimiento y madurez? ¿O no? Piénsalo, hermano, piénsala, hermana. Mira, termino con esto. Si estas cosas que hemos visto el día de hoy, si estas cosas no te interesan, si eres indiferente a estas cosas, óyelo bien, es muy probable que sea porque tú no tienes la misma fe, porque tú no tienes el mismo espíritu, porque tú no tienes el mismo Dios y Padre. Y si es así, eso nada más es una evidencia clara de algo. Eso significa una cosa: no eres parte de este cuerpo. Si no eres parte de este cuerpo, no eres parte de la familia de Dios. Si no eres parte de la familia de Dios, no eres cristiano, no eres salvo, no eres salva. Y si esa es tu condición, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Cristo para que seas reconciliado con Dios por medio de Él, y entonces Dios te adopte como su hijo y ahora sí, seas parte de la familia de Dios. Que Dios nos ayude y nos guíe para poner en práctica lo que Él nos ha llamado a hacer aquí en la iglesia.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos